Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenas tardes, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio. Es un día de septiembre, estoy segura, estoy de vacaciones, pero ustedes van a recibir las mejores entrevistas, sobre todo por los invitados y las preguntas que queremos siempre hacerle a aquellos y aquellas que están en la esfera pública, que inciden de alguna manera en el discurso público sobre lo que está ocurriendo en el país. Y en esta tarde nos acompaña Adriana Gutiérrez, representante del Partido Independentista. Por primera vez en mucho tiempo se activaron las leyes de minoría para ocupar los escaños que había consumido casi en su totalidad, por lo menos en términos de mayoría, la mayoría del Partido Nuevo Progresista. Se activa la ley de minorías, entra Adriana Gutiérrez, que tuvo una participación interesante en el precinto 4 de San Juan, entra Nelly Robles y se constituye en una delegación de 4 personas en la Cámara de Representantes. Recuerden que siempre que estemos en vivo ustedes pueden donar a través del chat de YouTube y siempre en todas nuestras plataformas, en ATH Móvil incluida, y las páginas bonitaradio.net y fundacionperiodismo21.com a través de PayPal y tarjetas de crédito. Saludos y bienvenida otra vez acá. A Bonita Radio, Adriana. Sí, primero gracias siempre por la invitación. Saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Estuve acá en la campaña. Así es. Ahora estoy en otros zapatos como representante, como bien dices, ¿verdad? Como se activa la ley de minoría y entramos no 4, entramos 5. Entraron 5, exacto. Entramos 5, porque también está Adrián González en el Senado y entonces la compañera Nelly Lebrón y yo en la Cámara acompañando a Denis, que ya no está ahí solo. Ya no está solo. Quizás vamos a empezar por la actuación en campaña. Nosotros tuvimos entrevistas después de que aquello se tornó también difícil con relación a recuentos, etcétera. Sí. Pero tú hiciste una campaña bastante fuerte, tuviste mucha ganancia finalmente. ¿Con cuántos números sacaste y con cuánto ganó Francisco Párez? Víctor Párez. Al final la diferencia fue de 300 pocos votos. Poco. Y sabemos, ¿verdad? Como tú dices, todo lo que el país experimentó en ese recuento interminable. El día de las elecciones yo salí favorecida con el voto presencial. Luego pues vienen todos estos votos por correo, muchas discrepancias, cuestionamientos también que sucedieron de ese proceso, particularmente en el caso del precinto 4. Hubo mucho voto por correo que no correspondían las identificaciones con las solicitudes de voto, pero finalmente, ¿verdad? Se contó todo y ese es el resultado, y a pesar del resultado y de una campaña a la que yo estoy bien orgullosa y bien agradecida por el apoyo que tuve de miles de personas del precinto 4 e incluso de personas fuera del precinto 4 que no votaron por mí, pero me han hecho acercamientos, ¿verdad? Reconociendo que fue una gran campaña. Y que todavía me encuentro y me cruzo con muchas personas y me dicen, tú me repartiste a mí, yo te vi en el semáforo del señorial, yo te vi, tú fuiste a mi casa y me visitaste.
Y yo creo que eso es una de las grandes diferencias que marcan estos procesos de campaña y que los electores toman mucho en consideración y agradecen, ¿verdad? Esa presencia de cara a cara con las comunidades, con un verdadero interés de no solamente de uno presentarse, sino de conocer qué es lo que está pasando en las comunidades. Así que eso, entre otras cosas, ¿verdad? La alianza, lo que representó el movimiento de la alianza, pues fue lo que nos dieron estos resultados, que no solamente fue en el precinto 4, sino en muchos otros precintos en San Juan, como es el caso de Eva Prado, de Joel Vázquez también, y otras candidaturas que tuvieron mucha fortaleza. Ahora hablamos, ¿verdad?, de Nelly Lebrón como una de nuestras compañeras que entra, al igual que Adrián y yo, por la ley de minorías, pero que tuvo un gran desempeño también en su distrito en Carolina, y lo mismo con Adrián González y su desempeño como candidato al Senado de San Juan. Pero ahora estamos acá en una delegación que ya no es de uno y uno, somos 5, y eso, por supuesto, que trae unas grandes responsabilidades a su vez. Grandes responsabilidades y grandes diferencias, sobre todo en el momento histórico en que estamos de la política partidista. Pero yo quiero ir a algo que me pareció bien importante, bien al principio de esta contienda, ya saliendo de la elección, sino en el recuento. Tú fuiste quizás una de las primeras que le dijo a Víctor Párez, pues perfecto, la comisión lo certificó, usted ganó, independientemente de estas diferencias. Vamos ahora a trabajar en conjunto. Ya no es el discurso después de la elección. Ya no es lo que te dijo o lo que no te respondió. Ahora es el trabajo de 6, sí, en efecto, 8 meses. Eso se ha dado, esa colaboración, esa participación que tú veas de su oficina hacia ti como representante, legisladora. Pues mira, yo, siendo honesta, ¿verdad? Siempre... A veces hay una impresión de que nosotros estamos, y cuando digo nosotros, los legisladores, dentro de esos espacios, en una guerra constante, pero esa no es quizás la dinámica del día a día, ¿verdad? Somos igual compañeros en el hemiciclo, compañeros en esa legislatura, y se trata de llevar, o al menos de nuestra parte, un ambiente de respeto. A mí siempre me han enseñado desde el partido, desde palabras de Fernando Martín, que se combaten las ideas y no las personas, y eso yo siempre lo tengo claro, aparte de las diferencias y los disgustos que uno pueda tener en su momento. Así que el diálogo, la apertura de diálogo, el respeto, pudiera estar ahí. Ahora, del trabajo en conjunto, quizás no tanto. No. Y voy a dar un ejemplo. Hay una controversia en Cupey, precisamente en el precinto 4, frente a los paseos. Quieren construir o desarrollar un complejo de viviendas. Sí. Complejo de viviendas se llama Proyecto Paseo La Cima. Son alrededor de 13 edificios de viviendas que van a estar entre los $350,000 a $450,000, y que los proponentes lo auspician como vivienda asequible, pero eso es otro tema. Ese es un tema bastante complejo. Eso es un tema bastante complejo. Y precisamente yo, ¿verdad? Se me acercan las comunidades de los paseos y las comunidades aledañas a la propuesta de este desarrollo, con unas inquietudes de que han ido al representante Víctor Párez, ¿verdad?, pidiendo que se haga vistas públicas, que se discuta todo lo que tiene que ver con el proceso de permisos que se pretende otorgar y todas las implicaciones, tanto ambientales como sociales, que va a tener de llevarse a cabo este desarrollo. Y las comunidades pues se me acercan diciendo, mira, no hemos tenido una puerta abierta en ese sentido con el representante, así que ¿qué podemos hacer? Y ahí es que radicamos nosotros, ¿verdad?, esta resolución para que se investigue todo lo que tiene que ver y las implicaciones que va a causar este desarrollo. Yo, cada vez que tengo alguna iniciativa como esa o de alguna otra naturaleza que implica preocupaciones de la gente que vive en el precinto 4, trato de extenderle las invitaciones, por ejemplo, y las comunicaciones al representante para que podamos trabajar como coautoría o atender el asunto o de la manera que sea, pues, y esas respuestas no las he recibido. Así que, pues, ¿No las has recibido ni siquiera una contestación a aquella carta inicial? No. Y a nivel del hemiciclo, acercamientos, porque obviamente ustedes se encuentran, como tú misma dices. Muy pocos. Bien pocos. Muy pocos, okay. Sí. ¿Te parece una respuesta a la lucha que vive la política partidista de ciertos niveles y de esos partidos que han dominado el país, por lo menos desde el gobierno? Sí. Que es bastante intestina a la hora de que no darle
la oportunidad al otro que luzca en su ejercicio legislativo? Puede haber algo de eso. Y yo creo que si esto no es algo nuevo. Esto suele suceder cuatrienio tras cuatrienio. La mayoría que esté, tanto desde el Ejecutivo o desde la legislatura, siempre hay una resistencia de apertura y de darle paso a ideas o a medidas que vienen de los partidos de minoría o de oposición. Y esta no es la excepción. Y en un cuatrienio donde tenemos un partido que es el Partido Nuevo Progresista, que domina más de 2/3 partes de la legislatura, ¿verdad? Tanto en la Cámara como en el Senado, yo creo que lo hemos visto más recrudecido, podríamos decirlo. Y el ejemplo más reciente es la propuesta que hicimos desde la delegación del Partido Independentista para un rescate, ¿verdad?, de nuestro sistema energético con la crisis energética, que ya no hay mucho que abundar sobre eso porque el país es testigo de esto todos los días. Fue tema de campaña. Ha habido una ausencia de propuestas más allá de algunos supuestos de una posible cancelación de contrato, pero una vez se cancela el contrato, ¿qué es lo que va a pasar? Pues a raíz de eso y de esa necesidad, como delegación presentamos esta propuesta, una propuesta que viene de discusión de muchos sectores, de organizaciones que trabajan con esto, civiles día a día. Ideológicos que están de acuerdo, aunque ideológicamente no estén de acuerdo con el PIB. Así mismo es, correctamente. De los grupos de trabajadores, de los sindicatos, de personas que trabajaron en la Autoridad de Energía Eléctrica, surge, ¿verdad?, esta propuesta. Y lo que vimos en el Senado, que se ve, creo que de una manera más directa y más hostil, quizás en la Cámara de Representantes a veces se pasan por alto o se engavetan, como uno dice, pero en el Senado ha adoptado esta otra dinámica de que los vamos a descargar con el único propósito de derrotarlo, como decía el presidente del Senado, Tomás Rivera Chá, lo vamos a derrotar con megavatios. Y yo creo que eso es un poco esa actitud que todavía prevalece en la política y que el espacio de la legislatura no es una excepción, es todo lo contrario. Y eso, la verdad es que no sé cuál es la palabra que utilizar, puede ser algún tipo de frustración, no para mí como legisladora solamente, sino para el país, ¿verdad? Que yo creo que merece la oportunidad de que se discutan propuestas que no están escritas en piedra, claro, pero que se pueden llevar a vistas públicas y que puede haber argumentos sólidos que en el trayecto surjan y que digan, mira, esta no es la medida o esta es la medida, pero se pudieran hacer. Pero esa actitud de ni siquiera lo vamos a discutir porque nosotros barrimos y tenemos una mayoría y se lo vamos a derrotar, un poco ha prevalecido en la legislatura, lamentablemente. Como tú bien has dicho, las políticas y las estrategias, sobre todo las miradas que son totalmente masculinas, igualmente pueden ser las de Carlos Johnny Méndez en la Cámara, pero hay diferencias entre uno y otro. Tomás Rivera Chats en ese sentido es mucho más buller, es una persona que en efecto utiliza incluso el vocablo, el léxico de lo que es crisis en el país ahora mismo, los megavatios, para violentar el país con decirle no vamos a darle paso a nada que no sea de nosotros porque nosotros barrimos. Así es. Cuando en ese discurso no está presente que ellos barrieron y no hay un plan y un proyecto para manejar el asunto de la crisis de energía, no hay un proyecto en relación a lo que es la Junta de Control Fiscal y el gobierno de facto, no hay un proyecto para atender todas las cancelaciones que han habido con relación a fondos públicos de lo que ha vivido el Partido Nuevo Progresista, que es decirle a la gente que porque somos parte de Estados Unidos en términos de un territorio colonia, tenemos la posibilidad de estar mejor que otros espacios. Un proyecto de desarrollo económico, precisamente, para no depender, ¿verdad?, de fondos federales que hemos visto siempre ha sido la realidad, pero en un cuatrienio como este, con una presidencia como la de Donald Trump, hemos visto que esos recortes, pues, nosotros no tenemos ninguna participación y nos quitan y a la falta... Ni siquiera ellos. Claro, que es a lo que claro. Y ante la falta de esa otra propuesta de desarrollo, pues nos quedamos en una especie de brazos cruzados como país y creo que eso ha sido un poco el saldo neto, al menos de esta primera sesión que acaba de culminar. Y en esa primera sesión, y a eso iba, porque obviamente estás allí, parecería que el Partido Nuevo Progresista vino con la calidad, con la cantidad versus la calidad.
radicamos 100 proyectos. Todos los que nos radicaron en un proyecto son vagos y no sirven, y hay algunos PNP como Roxana Soto Aguiló en el Senado, que incluso las quinearon precisamente por eso. Ujú. Pero el país no tiene un saldo positivo de esa legislación. Y no es para menos, sí, así es. Porque realmente lo que se legisla es que van a privilegiar a las personas que piensan desde el fundamentalismo religioso y la ley de libertad religiosa para que se pueda discriminar contra aquellas personas que no son parte de este discurso fundamental. O para enmendar la ley del Departamento de Educación y que los padres puedan determinar si sus hijos o sus hijas van a tener cursos referentes a relaciones afectivas o a educación sexual. Educación claro. sexual. Y todo eso parecería que tiene la prioridad en ese grupo de trabajo del Partido Nuevo Progresista. Y yo te pregunto cómo ustedes lo están manejando para atraer entonces lo que realmente es importante que no se está discutiendo. Pues mira, por ejemplo, y damos ese ejemplo del fundamentalismo que ha estado... Ese es uno de ellos, porque ha sido prioridad. Ha sido una prioridad evidente. Claro. Una de las primeras legislaciones en aprobarse y convertirse en ley, la ley de libertad religiosa. También ha habido una ofensiva contra la protección de nuestros recursos naturales y ambientales. Y lo vimos con la ley número 1 del 2025. La ley para extender la vida de la AES y por consiguiente la quema de carbón, eliminar unas métricas que nos dejaban a nosotros como país saber cómo estamos en ese proceso de transición hacia energía renovable, la ley para legalizar la casa de los suegros de la parguera. Claro, esas han sido las prioridades de esta administración y el país ha sido testigo de eso. ¿Qué nosotros nos toca en la posición en la que estamos? Que es difícil, es una posición de minoría donde usualmente parte fundamental es la fiscalización de todos esos procesos. Pues nosotros lo hacemos, por ejemplo, denunciando y llamando a la voz de alerta y siendo muy partícipes, por ejemplo, en las vistas públicas. En las vistas públicas donde se cita Josué Colón y está hablando del tema energético, es a preguntas nuestras donde le hacemos las preguntas para que nos diga si en efecto se va a cancelar o no ese contrato de Luma. Y fue en esas vistas públicas donde él dijo que sí, que va a ser en este mes, en este año 2025. Lo mismo la participación con las discusiones que se están teniendo sobre la legalización de las casas de la parguera, y eso es parte importante de nuestra función como partido de oposición. A mí ya no me gusta llamarlo ni de minoría, pero somos una minoría en una mayoría. En una legislación, en una legislatura claro, que tiene una mayoría clarísima. Así que ese trabajo de fiscalización, de llamar a la atención proyectos que a veces pasan por el radar, es parte importante de lo que nosotros tenemos que hacer y de nuestro compromiso. Y lo hemos hecho en las vistas públicas, por ejemplo, en el Senado, de interpelación al secretario del Departamento de Recursos Naturales, en estas vistas públicas de la parguera, llamar la atención cuando en estos cierres de sesiones, otras de las medidas que se pretendió aprobar, se aprobó en ambos cuerpos, pero me parece que quedó en comité de conferencia y por ahí se están negociando algunas enmiendas, pero es para extender la ley 22 y los beneficiarios de la ley de 22 con todas las consecuencias que eso ha tenido para el país. Legislación en la que estuvo a favor y le votó a favor tanto la delegación del Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular Democrático. Claro. Bueno, ellos empezaron en el 2012. Así es. Empezó por Fortuño, lo siguió Alejandro García Padilla y los demás la catapultaron en términos de la ley 60. De la misma manera que el tema energético. El tema energético, la privatización, primero la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es responsabilidad de quienes estuvieron administrando la autoridad por las pasadas décadas, y también ese discurso de la solución aquí va a ser la privatización y estar de acuerdo con ese nefasto contrato de Luma también ha sido consecuencia de ese bipartidismo. Pues, ¿qué nosotros hacemos en la alternativa? Presentar un proyecto para lo que le hace falta al país de rescate de nuestro sistema energético para que se lleve a la consideración. Aquí hay una crisis que estamos viviendo y debe ser una de las prioridades en este país, todo lo que está teniendo que ver, ¿verdad?, con las intervenciones de agencias federales, de ICE, con las personas que no tienen estatus migratorio regularizado. Presentamos por petición de la ACLU una medida para crear unas protecciones mínimas y básicas que no seríamos... ¿verdad? Nosotros no somos una jurisdicción, pero ya hay jurisdicciones incluso en los Estados Unidos que han tomado medidas como esta. Las propuestas están ahí.
De la misma manera, aquí hay un problema de falta de cuidado. Aquí hay un problema, no me gusta llamarle problema, pero es una realidad demográfica, donde hay muchos adultos mayores y tenemos que buscar estructuras de apoyo para esos adultos mayores. ¿Cuáles son los prioritarios problemas, verdad, que tienen? Falta de cuidados. Ante la falta de cuidados, presentamos una medida para crear una licencia para cuidadores en el empleo público. Son medidas ¿verdad?, que no han sido atendidas en la legislatura. De la misma manera, para crear una ley de costa ante un problema también que tenemos de erosión costera, de construcciones irresponsables en áreas de dominio público y en nuestras costas, que tanto nos ha costado, que vemos en nuestras costas ahora mismo edificios que están dentro del agua, y para eso tampoco hay ningún plan. Pues para atender eso hemos preparado proyectos de ley de planes de mitigación sobre la erosión en las costas, planes sobre crear una ley de costas para el país, haciendo un poco de contraste a proyectos de ley similares, en este caso presentados por el presidente de la Cámara para crear para enmendar la zona marítimo terrestre, pero a diferencia de la nuestra, que pretende darle mayores protecciones, lo que hace el proyecto es liberalizarlo. Eso ha sido algunas de las medidas que hemos presentado. Ahora tocamos el tema energético. Pronto ya estamos trabajando en unas medidas que tienen que ver con la atención de la crisis de salud. Estamos viendo hospitales como el Hospital del Maestro que cierra, y una quiebra generalizada en nuestro sistema de salud, y para eso estaremos presentando, como lo hicimos en pasado, un Plan Nacional de Salud. Estamos reevaluando lo que presentamos anteriormente y presentarlo en una serie de proyectos de ley que vayan a la médula, ¿verdad?, de esta crisis de salud que vivimos en el país. Y así muchísimos otros ejemplos. Un banco de desarrollo municipal fue una propuesta que presentó el senador Adrián González ante una situación de quiebra y de crisis fiscal de nuestros municipios. Y eso es parte, ¿verdad?, del trabajo legislativo que estamos presentando, entre muchísimos otros, y que no han sido atendidos hasta el presente. Entonces, es una combinación entre esa función de fiscalizar, de levantar la voz sobre asuntos que a lo mejor tratan de que se pasen debajo del radar, pero también presentarle al país lo que lamentablemente no está haciendo esa mayoría, soluciones a los problemas apremiantes. No está en nuestras manos, ¿verdad?, que se discutan o no, porque lamentablemente esas son las dinámicas que se llevan a cabo en esos espacios, pero sí seguimos creando y estrechando lazos de comunicación para que en la medida que alguno u otro pueda atenderse, así sea. Y eso también es un balance entre la fiscalización, ser, ¿verdad?, muy consistentes en las denuncias que haya que hacer, pero también tener puertas abiertas para el diálogo, porque al final no es para que se apruebe una medida del PIB o de la delegación del Partido Independentista para mérito propio, sino para presentarle soluciones al país de los problemas que estamos viviendo. Estás definiendo una legislatura que lleva muchos años, quizás las últimas 10 elecciones, y esos son 40 años, atendiendo, voy a decir 30, atendiendo un asunto desde las minorías, y en algún momento algunas mayorías que tuvieron sí posibilidad de presentar trabajo legislativo, trabajar en conjunto y aprobar medidas para el país. Pero en ese tiempo, en donde se estaba ya de alguna manera quedando bastante claro que el Partido Nuevo Progresista iba a ir en una alianza que nosotros le llamamos violeta con el Partido Popular, que se ha afianzado con los años porque quiebra la capacidad de cada uno de acceder a votos. Van bajando las posibilidades de tener una base sólida. Había un partido independentista que tuvo figuras como, voy a mencionar a quien ya no está, el legislador que precisamente se le llamaba el fiscalizador, que atendía ese esfuerzo de denuncia con investigaciones legislativas. Lo que en un momento dado el Partido Popular tuvo con, por ejemplo, el Cerro Maravilla.
Y David Noriega logró, por ejemplo, una gran investigación que tuvo que ver con la denuncia de que se estaban robando el dinero del Instituto del SIDA. No le hace falta al Partido Independentista, y lo digo, te lo pregunto como legisladora, obviamente a nivel institucional, tú tienes tus posiciones, van allí, las discuten y cada quien toma decisiones, pero sobre todo a nivel institucional, pues se tomarán unas como parte del colectivo. ¿Piensas que no le hará falta una figura de esos 5 que se encargue de hacer ese trabajo que tanto hace el periodismo independiente, por ejemplo, pero que en un momento dado también es función de la legislatura investigar lo que está ocurriendo con los fondos públicos? Definitivamente. Eso es parte del trabajo que hay que hacer desde esos espacios, no solamente una figura, sino de cada uno de nosotros que estamos en ese espacio. De las minorías del PIB, del Partido Popular también, pero sin duda alguna, ese trabajo de fiscalización, sobre todo con todos los escándalos que estamos viendo de corrupción, de mal manejo de fondos en las agencias, estoy totalmente de acuerdo contigo, sí. Es parte de lo que nosotros estamos sembramos y estamos cosechando, de que el país está mirándonos precisamente como una alternativa, y hablo del periodismo independiente, de hacer un trabajo que en algún momento también la legislatura hizo. Porque, por ejemplo, aquí se han descubierto y se descubren cosas todos los días desde las investigaciones periodísticas que no llegan a término porque no hay un gobierno desde el Departamento de Justicia que asuma la responsabilidad de investigar lo que el periodismo trae, que no puede ir a acusar a nadie, que no puede ir a levantar información para radicarla en un tribunal. Y eso me parece que es una medida también que el país se ha dado cuenta, por lo que le ha dado la oportunidad de decir definitivamente aquí hay unas aperturas para cambiar gobierno que no son la gente que ha estado. Claro. Y yo sé que en campaña la gente habla mucho, la gente dice mucho, finalmente, obviamente, por muchas razones, el resultado electoral fue el que fue. Pero yo te pregunto si lo sigues viendo en la preocupación ahora como legisladora de lo que recibes de la gente. La corrupción sigue siendo un problema, sí, un tema importante en esa gente que te dice, caramba, esto está pasando. Claro, causa mucha indignación la corrupción. Yo creo que es uno, si no el primer problema que le preocupa al país, uno de los muchos, ¿verdad? Y tiene también que ver con cómo se han estructurado las agencias u oficinas encargadas de atender estos asuntos, como es el panel de fiscal especial independiente, ¿verdad? Y todas las controversias que han tenido y que desde el Partido Independentista, el Partido Popular también lo ha hecho, ¿verdad? Es una medida de que tenemos que cambiar esa estructura y eso es muy importante. Hay, ¿verdad?, parte, además de las resoluciones investigativas, como por ejemplo la que digo, ¿verdad?, de la denuncia de esta propuesta en CUPEI, que es parte precisamente de eso. Quizás si nosotros nos levantamos y no solamente erradicar una resolución, erradicar la resolución, pero utilizar los medios que tenemos ante nosotros para visibilizarla. Porque cuando nosotros hacemos ¿verdad?, hicimos un video de qué es lo que está sucediendo, de dónde es que se pretende esta construcción, de cómo está adyacente al río Piedras y todas las consideraciones, un bosque, quizás el único bosque o pulmón verde que le queda al área de CUPEI, uno de los pocos en San Juan. No es hasta que uno le pone cara a eso a través de un video que de un momento tú escuchas a la gente diciendo, espérate, esto es una cosa seria. Y de otra manera, a lo mejor no hubiera un acercamiento. Siempre hay grupos, siempre están las comunidades, siempre hay organizaciones como Sierra Club, por ejemplo, que están haciendo lo propio. Y eso es parte, ¿verdad?, de nuestro trabajo. Otra de las medidas, aquí hay un problema, ¿verdad?, que quizás se aleja del tema de la corrupción, pero es el tema de que hay muchos patronos en el sector privado que se eximen del pago del bono de Navidad a sus empleados recurrentemente. Y hay unas instancias que contempla la ley para que se puedan solicitar y darle, ¿verdad?, paso a este tipo de exenciones, pero cuando vemos son los mismos comercios y no son pequeños y medianos comercios, son grandes cadenas de comercio que lo hacen. Esa resolución de investigación la presentamos precisamente en un momento como ahora, que es donde se comienza ese proceso de pedir las exenciones. Esa es una resolución que se nos aprobó. Así como digo una cosa, voy a decir la otra, ¿verdad?, porque a mí la mezquindad no me gusta. Se nos aprobó esa resolución, está en la Comisión de Trabajo y estamos haciendo, que es parte del trabajo que hacemos desde la legislatura, esos esfuerzos de cabildeo interno también con quienes presiden las comisiones, de que mira,
Esto es un problema real que le preocupa a muchísima gente. Vamos a ponerlo en vistas públicas y estamos esperando que eso suceda. Okay. Ahora mismo salió una noticia también ¿verdad? Que es un escándalo, que desde el 2019 al presente hay alrededor de 156 menores que se han quedado huérfanos a causa, ¿verdad? Como víctimas de feminicidio, que son víctimas no colaterales, son víctimas primarias y directas del feminicidio. Esto es una información y unos datos que salen precisamente de organizaciones y entidades como el Observatorio de Equidad de Género, de Periodismo Investigativo, y ante esa realidad presentamos también un proyecto de ley de reparación para los hijos e hijas de víctimas de feminicidio que crea una política pública que es de comprensión. Aquí el Estado evidentemente ha fracasado en tomar las medidas necesarias para erradicar la violencia de género. Mucho de lo que tiene que ver y atado al tema de estar de buenas con un sector conservador, fundamentalista, religioso del país, y que se ha alejado de las medidas que quienes conocen del tema saben que es lo que tenemos que hacer, que son medidas de prevención y de educación para hacer un cambio estructural, ¿verdad? Que es lo que permite que esta violencia siga siendo nuestra realidad. Ese proyecto de ley lo radicamos el cuatrienio pasado, se aprobó en la Cámara de Representantes, no llegó al Senado y lo retomamos este cuatrienio, y de la misma manera he tenido conversaciones con el presidente de la Comisión de los Jurídicos, José Che Pérez, para que podamos discutir esta medida, porque la mínima responsabilidad que tiene ante una realidad de huérfanos, de víctimas de feminicidio, es algunas medidas de protección y reparación con una atención diferenciada y particular, tomando en consideración todos los traumas que vive cualquier familia o víctimas o testigos de delito, pero particularmente tienen unas particularidades cuando se tratan de hijos de víctimas de feminicidio, ¿verdad? Que se quedan huérfanos, no solamente presencian en muchas ocasiones los actos de violencia y de asesinato de sus madres, sino que en muchas ocasiones quien los comete eso, el padre o una figura paterna. Así que algo tenemos que hacer al respecto. Nosotros estamos haciendo las propuestas y el tema, ¿verdad?, de la corrupción definitivamente tiene que estar en la agenda principal, fiscalizadora también, que nos compete a nosotros como legisladores de oposición. Para traer el tema a algo... Y de hecho, parte de lo que hacemos con el proyecto que estamos presentando de rescate económico es en alguna medida, ¿verdad? No es regresar al modelo antiguo, es regresar a un modelo en donde los activos de nuestro sistema energético regresen a manos del pueblo de Puerto Rico, porque conocemos lo que nos ha costado la privatización, no solamente en alzas en las tarifas, sino en servicios. En servicios y... En peores servicios de los que teníamos antes. ¿Y por qué? Cuando vemos las expresiones a horas de nosotros presentar la propuesta de la gobernadora, es que no podemos llegar a eso porque el gobierno fue el que quebró la Autoridad de Energía Eléctrica, y uno se pregunta, pero el gobierno no. El gobierno no, nosotros. Debiste haber dicho nosotros. No, eso fue lo que tú exacto, pero el gobierno no es usted, el gobierno no ha sido ustedes. Claro. Y para prevenir que eso, que en parte han sido también actos de corrupción que debilitan y llevan a la quiebra a corporaciones y agencias, como en este caso la autoridad, es una medida que contempla también protecciones para que eso no se siga repitiendo. Yo quisiera ir a un acto que yo creo que va atado bastante a la violencia, de alguna manera la misoginia y el ruido y la estridencia de la violencia contra las mujeres que se ha dado, no solamente a nivel de instituciones político-partidistas como el Partido Nuevo Progresista, incluso intrapartido, sino hacia afuera, el país. Y es lo último que ha pasado con un viejo estadista que tiene un medio de comunicación de alguna manera, digamos, ahora independiente, no digital, porque está dentro de una estructura de un medio tradicional como es Luis Dávila Colón. Ha hecho unas expresiones en relación a todo lo que propone Nelly Lebrón con relación al calentamiento global y dónde está ella posicionada, que es bastante también una posición institucional del Partido Independentista, tanto en Cámara como en Senado, con relación al calentamiento global y lo que debería estar haciendo el Estado. Y lo trata, como todo buen macharrán misógino,
caduco y trasnochado, como decimos en Bonita Radio, desde establecer la sexualidad y la menopausia como un elemento para poder contrarrestar lo que políticamente obviamente está mucho más adelantado que las políticas que tiene él propiamente. Ustedes tuvieron una conferencia de prensa, a mí me llamó poderosamente la atención la mucha gente que llevaron. Yo creo que las mujeres están cansadas de que este tipo de expresión se utilice desde ese machismo contra una mujer que está asumiendo una posición política, pero que tiene el poder de ser legisladora. ¿Cómo lo miraste? ¿Cómo lo asumiste? ¿Y cómo llegaron a esa conferencia de prensa a posicionarse en contra de esa violencia mediática de Luis Dávila Colón? Pues mira, son unas expresiones que surgieron, precisamente vivimos en una... Todos los días nos levantamos viendo que hay una ola de calor extrema. Claro. Y es sobre ese problema, que es una realidad, que la representante Nelly Lebrón y la delegación presentamos un plan, ¿verdad?, para mitigar esas olas de calor con una serie de política pública a través de distintas agencias del Estado. Y las expresiones de Dávila Colón en su programa fueron algo así como: aquí escuchamos otra de las voces de los morones o los brutos que ocupan un espacio en la legislatura, proponiendo y que con planes para el calor extremo. Lo que tendría que bregar ella o manejar es las calenturas de la menopausia o algo por el estilo, ¿verdad? Esas fueron sus reacciones. Y por supuesto que las tomamos como las toma gran parte del país. No solamente las mujeres, ¿verdad?, pero particularmente las mujeres. Es indignante, es una forma de humillación, de uso de poder, porque quien tiene un espacio como un micrófono ante sí, que es una voz que se reproduce exponencialmente llegándole a miles de personas, hay que ser más comedidos, más respetuosos, más sensatos, ¿verdad?, a la hora, y más responsables de lo que uno pretende comunicar. Y eso no es lo que sucedió. Y esto no es un asunto que se trate de un asunto aislado, esto es una forma de violencia que es recurrente, no solamente de Luis Dávila Colón, pero que se reproduce también en otras instancias. Ya en el pasado hubo unas sanciones contra Luis Dávila Colón, que le llamó perra a Carmen Yulín en algún momento, y no es la primera vez. También me parece que hubo otros comentarios contra Lourdes Ramos que hizo recientemente, y nosotras, ¿verdad?, entendemos que primero toda la solidaridad con la compañera Nelly Lebrón, antes que todo, y segundo que a nosotros no nos parece ya una opción callar o pasar por alto este tipo de expresiones, ¿verdad? Nuestro llamado no es ni siquiera a que la estación tome sanciones contra la estación, tomará las decisiones que entienda, y esa es su responsabilidad. Nuestra responsabilidad como políticas, como mujeres que tenemos un espacio en la discusión pública, como personas que hemos sufrido de este tipo de ataques violentos, ¿no?, de violencia política y violencia mediática, tenemos que alzar la voz, visibilizarlo y hacer un llamado también a la sensatez y al respeto. Aquí en el país vivimos una ola de violencia, de criminalidad. Tenemos unos casos muy trágicos que hemos vivido, que implica menores de edad y a personas, ¿verdad?, de distintas estratas sociales, de distintas demográficos. Y escuchamos a la misma vez, pues, que de momento una respuesta de mano dura contra el crimen, pero no hacemos una introspección sobre también la responsabilidad de quienes ocupan espacios en los medios de comunicación que fomentan precisamente un ambiente de violencia. O sea, no podemos estar a la misma vez pidiendo mano dura contra el crimen mientras tenemos a un presidente del Senado que amanece cada día con un Buenos Días Puerto Rico, que empieza con palabras soeces y despectivas contra personas solamente por ser de una posición política. Y yo creo que eso abona a esta sociedad un poco hostil y violenta, una manera de reaccionar a lo que uno puede o no estar de acuerdo. Y Dávila Colón puede no estar de acuerdo con el proyecto de ley, y es válido, y puede tener en los méritos, ¿verdad?,
puede decir por qué que no está de acuerdo, pero de ahí a menoscabar, invisibilizar, humillar o tratar de silenciar las voces de mujeres que estamos ocupando precisamente estos espacios en la vida pública, esa no es la solución. Y nosotros, ¿verdad?, hacemos un llamado al respeto. Al respeto. No es mucho lo que estamos haciendo, ¿verdad? Un llamado al respeto, a la sensatez. Más allá, en un país que no solamente estamos pasando por una ola de violencia y criminalidad, sino que también se agudiza más cuando se trata de violencia contra las mujeres. Vivimos una emergencia y una crisis de feminicidio que no se ha detenido, y a la misma vez que tenemos este tipo de mensajes, de discursos violentos contra las mujeres, pues ¿verdad?, es contradictorio y contraproducente a lo que queremos hacer, que es erradicar la violencia, y nuestra responsabilidad es denunciarlo, es visibilizarlo y pedir el respeto. A mí siempre me ha llamado la atención las contestaciones a la trágala y de la manga, que no abonan al contenido y no fundamentan una opinión o una posición ideológica desde el contenido y meramente porque eres mujer. Claro. Porque si fuera al revés, estaríamos diciendo que ese hombre está en el climaterio y nunca lo decimos, porque realmente pues a lo que tenemos que es a combatir la idea de que estés diciendo que no tiene ninguna sustancia el hecho de traer un proyecto de ley para atacar lo que precisamente están pasando los maestros y los estudiantes en las escuelas públicas, que es una ola de calor brutal. Y lo mismo con la propia gobernadora. Exacto. Que también ha sido víctima de este tipo de ataques misóginos también. Y uno puede estar en desacuerdo con su propuesta, ¿verdad? Con alguna postura que pueda asumir sobre distintos temas, pero de ahí, pues ahí uno critica pues los méritos de las propuestas, pero no son ataques a las personas, mucho menos ataques misóginos que lo que hacen es perpetuar todo este sistema, ¿verdad?, de violencia precisamente contra las mujeres en un país donde tenemos que movernos a todo lo contrario. Así que como mismo levantamos la voz, en este caso se trata de Nelly Lebrón, pero otras veces he podido ser yo, otras veces puede ser Joan Rodríguez Bebes, otras veces puede ser la propia gobernadora, y así muchas personas. Y eso es lo que no podemos normalizar, lo que no podemos seguir permitiendo. Yo voy a cerrar con una pregunta que precisamente tiene que ver con violencia y cómo mediáticamente, pero sobre todo cómo las partes han manejado este asunto. Y tiene que ver con la no contestación del asunto de la querella que se ha atendido públicamente, que trata de un evento que se alega ocurrió entre Joan Rodríguez Bebe y Carlos Mercader. Y ahí no hay discusión sobre el asunto de violencia. Parecería que tanto una persona como otra quieren que se establezca quién filtró. ¿Cuál es la posición de Adriana Gutiérrez en un escenario público que incluso maneja a una persona que niega la violencia de género? Sí, mira, esto es un asunto complicado de tocar, ¿verdad? Yo siempre pienso que en este tipo de situaciones, pienso que lo correcto es darle una deferencia sobre todas las cosas y un espacio y un respeto a la persona que posiblemente se alega, ¿verdad? Porque a este momento no nos consta nada. Así que yo creo que el espacio para asumir las expresiones que ella tenga que hacer en su momento es una deferencia y un respeto que le tengamos que dar. Más allá de las posiciones que en el pasado ella ha podido asumir o no, ¿verdad? Sobre la violencia de género, sobre la perspectiva de género, sobre las desigualdades. Creo que al revés, creo que es un momento para reflexionar como país, para solidarizarnos con todas, más allá de las creencias de cada cual, y visibilizar, ¿verdad?, precisamente la necesidad de abordar el tema de la violencia de género de una manera particular, porque es una realidad que nos puede afectar a cualquiera de nosotras en cualquier momento. Así que yo ese respeto y ese espacio, ¿verdad?, es algo que me gustaría darle a la compañera senadora. Su proceso de evaluación, pues eso, ¿verdad?, es algo muy personal.
Hay unas preocupaciones, sí, sobre cómo se filtró. Hay unas preocupaciones sobre cuál fue la respuesta de la Procuradora de la Mujer de pedirle disculpas, a exigirle disculpas a un periodista. Hay algo que tiene que ver con la falta de temple también de la gobernadora en esa conferencia de prensa cuando se tocó el tema. Y una responsabilidad de la Oficina de la Procuradora de la Mujer de investigar no solamente la posible filtración, pero oye, ¿por qué no también estas otras denuncias que estamos haciendo de la violencia mediática y política contra las mujeres que se dan en espacios de medios de comunicación tradicionales? Eso también es parte de las facultades que tiene una oficina como la Procuradora de la Mujer, que ha dejado mucho que desear. Y que son ideológicamente compatibles con el partido de gobierno. Sí, claro. Pero, ¿verdad? Yo creo que también está la discusión de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, que tiene que fortalecerse muchísimo y que, como digo, ha dejado mucho que desear y se ha unido a esa política pública de mano dura me parece que las campañas educativas, entre comillitas digo, más recientes que he visto de esa oficina fue donde precisamente se invirtieron cientos de miles de dólares del gobierno para hacer una campaña que era algo así como: no seas un agresor porque te va a tocar la cárcel y va a haber mano dura. Entonces creo que estamos muy atrás en la visión, ¿verdad? De la respuesta a la violencia, y esa visión que estamos muy atrás de prevención, y que este tipo de políticas públicas para nada resuelven, y es dinero que al final se gasta en campañas que son incluso contraproducentes y que no van a la médula de los problemas estructurales de la violencia en general, pero particularmente de la violencia contra las mujeres. Adriana, gracias una vez más por estar Siempre acá, agradecida. Conversar de muchas cosas que están pasando. Esperemos que sí, que haya por lo menos apertura para algunas discusiones de proyectos. Esperemos. Siempre, oye, también, siempre hay unos más que otros con los que con quienes se puede hablar, pero de mi parte toda la apertura, y seguiremos insistiendo en las medidas y también en esa participación fiscalizadora que estoy muy consciente que es muy importante, y agradecida siempre. Ojalá que sea esta la primera vez que vengo como representante, claro, no la última. Sí, estamos ahora recién iniciando esta segunda sesión, hay mucho trabajo por hacer, hay muchas propuestas que presentar, y estaremos en comunicación. Y no me quiero ir de aquí sin que me despida antes de que decir, como lo dije la primera vez, mi hermano Francisco es un fiel fanático de vas para Carmen Enit, pero ¿cuándo va? Dile yo no sé qué de los viajes, menciónale qué sé yo qué, que estoy pendiente. Así que él te manda saludos y es de los fanáticos aquí de Bonita Radio. Gracias, Francisco. Ahí gracias está. por eso, a ti y a todos y todas los que siempre están con nosotros y las que siempre están con nosotros apoyando nuestro proyecto. No se olviden que siempre pueden apoyar económicamente el que pueda a través de Periodismo 21, Periodismo 21 y Bonita Radio en ATH Móvil, fundacionperiodismo21.com y bonitasradio.net, PayPal y tarjetas de crédito. Siempre pueden enviar cheques y giros postales, y recuerden que si es para Fundación Periodismo Siglo XXI deben escribir el nombre completo: Fundación Periodismo Siglo XXI. Sorry, pero es que los bancos se ponen potrones. Ojo, las cooperativas, porque nosotros somos de la cooperativa y este programa siempre lo auspicia la cooperativa Manuel Seno Gandía. Nos vemos hasta la próxima, será para otra entrevista. Hasta siempre. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.